Hola, quizá sean los seres vivos más desconocidos, incomprendidos y rechazados. Los relacionamos a estos con plagas y enfermedades. Sin embargo, los insectos son una parte crucial de nuestro ambiente y juegan un papel importante en la vida de nuestro planeta. Si escuchamos la palabra insectos, muchos piensan con repulsión y hasta miedo de las cucarachas, asco de las moscas, los gusanos, el fastidio y la preocupación por las picaduras de los mosquitos, hasta inclusive una invasión de piojos. Pero también los insectos son mariposas, abejas, libélulas, escarabajos, en fin. Son un sinfín y miles de más que habitan nuestro planeta desde hace millones de años. De hecho, hay insectos prácticamente en todo nuestro planeta. Hola, esto es Ciencia al Día, yo soy Patricio Valderrama y hoy conversaremos sobre los secretos de los fabulosos y sorprendentes insectos. Vamos. Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP conducido por Patricio Valderrama. Para el programa de hoy nos acompaña desde Montreal, en Canadá, Julio Rivera. Él es biólogo, entomólogo, investigador, educador y un apasionado porque todos amen a los insectos. Esto lo hace desde su cuenta de la red social X llamada Bichodatos. Tienen que seguirlo de todas formas. Hola Julio, un enorme gusto tenerte en el programa. ¿Qué tal, Patricio? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar. Y vamos de frente a cortar el queso. ¿Qué son los insectos? A ver, los insectos, bueno, son animales, es un tipo es un grupo animal que está más relacionado a los animales invertebrados, ¿no? Si recuerdas un poco tus clases de zoología del colegio, tenemos los vertebrados y los invertebrados, ¿no? Así a grosso modo. Entonces, dentro de los invertebrados tienes una serie de organismos, tienes las malaguas, las estrellas de mar, ¿no? Y hay un grupo muy grande que se conoce como los artrópodos, que son organismos que tienen un exoesqueleto, como acorazados, tienen patas articuladas, suelen tener antenas, y dentro de esos grupos de artrópodos tienes algunos subgrupos que son más o menos conocidos por las personas, que son los arácnidos, ¿no? Claro. Los ciempiés, los crustáceos, ¿no? Que se consumen mucho en la comida, en la gastronomía peruana. Y también los insectos, ¿no? Que son mayormente terrestres o también de agua dulce. Hay muchas especies que son acuáticas. Muy poquitas especies viven en el mar. Son organismos artrópodos que tienen también un exoesqueleto hecho de un tipo de azúcar que se llama quitina, que le da una gran dureza y flexibilidad también. Tienen dos antenas, ¿no? Tienen un par de ojos compuestos y sobre todo la característica más distintiva es que tienen 6 patas, ¿no? Por eso a veces muchas personas, que las arañas no son insectos, que los ciempiés no son insectos. No, son otro tipo de artrópodos. Los insectos solamente tienen 6 patas. Entonces, artrópodos de 6 patas Mira. con antenas y un par de ojos compuestos, ¿no? Insectos. Ok, entonces la araña no es un insecto. No, la araña no es un pariente lejano de los insectos. Ya. Pero pertenece a otro grupo, que son los arácnidos. Los arácnidos, claro. Están los escorpiones, ¿no? Las arañas, las garrapatas y otros menos conocidos. Mira, qué interesante esto. ¿La pulga califica como insecto? Claro, la pulga es un insecto, sí, un parásito. ¿Cuántos, más o menos, desde cuándo habitan los insectos nuestro planeta? Ya, mira, los insectos es un grupo bien antiguo, ¿ok? Sus ancestros eran marinos y a través de diferentes tipos de procesos ecológicos evolucionaron hacia formas terrestres. Esto no se sabe con precisión, ¿no? Porque el registro fósil es incompleto y este es un linaje muy, muy antiguo, pero estamos hablando más o menos del Devónico. 400 millones de años y un poco más, ¿no? ¡Wow! Sí. Ya, es mucho, mucho más antiguos que... Los albores, ¿no? Los albores Claro. de la evolución de los insectos. Pero para el periodo carbonífero, que es el siguiente periodo, 350 millones de años, un poco menos, los insectos ya estaban bien establecidos, ¿no? Ya incluso ya volaban, ¿no? Habían invadido muchos ecosistemas terrestres, hay un registro fósil bastante más completo. Pero el inicio no es muy seguro, ¿no? Incluso a veces se encuentran fósiles, pero su interpretación varía dependiendo de los diferentes estudios y las metodologías que se hacen.
es bien difícil de encontrar representantes 100%. Este es un insecto de todas maneras del devónico, ¿no? Claro. Todos los fósiles todavía tienen algo de duda, pero tienen algunos componentes que los relacionan a los insectos modernos. Mira, tú, uno de mis más grandes tesoros que yo tengo, porque yo soy geólogo de formación, es una muestra de ámbar, ¿ya? Del Cretácico, que tiene hormiguitas adentro. Qué joya. Entonces, la compré en el extranjero hace muchos años y la guardo porque es muy especial. como en Jurassic Park, ¿no? Claro. Se ve eso, ¿no? Es a ver, para explicarle a los que nos están oyendo, una especie de masa cristalina color amarillo ámbar, ¿no? Y adentro ves como flotando pequeñas hormiguitas y uno se pone, y son del Cretácico, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, estas hormiguitas caminaron con los dinosaurios, ¿no? Estaban ahí, seguramente comían lo mismo y todo eso. Son insectos, son tan antiguos y guardan un tesoro enorme. Entonces, eso lo tengo ahí muy bien guardado. Sí, este tipo de especímenes preservados en ámbar, no solamente es una ventana única hacia el pasado, porque el insecto está como petrificado, Ajá. congelado en el tiempo, ¿no? En su forma intacta. Pero también es un testimonio de una serie de especies y linajes, muchos de ellos todavía existen, pero de vez en cuando se encuentran grupos de insectos que nunca nadie jamás había visto y que ya no tienen representantes modernos. Entonces cuenta un fragmento de la historia de la evolución de los insectos, que es vasta y extremadamente compleja. Ujú. Alguna vez escuché que la cantidad de insectos que habitan nuestro planeta es infinitamente superior a la de otras especies. Por ejemplo, que había, creo que, varios miles por cada ser humano y una cosa así. ¿Cuánto es la población de los insectos en nuestro planeta? Bueno, es bien difícil de estimar. ¿Por qué? Sí, ¿no? Porque es el grupo de organismos terrestres más diverso, ¿no? Hay más insectos que todo lo demás junto. Entonces, contabilizarlos es extremadamente difícil. Claro. No tenemos una cifra exacta como tenemos para otros animales, ¿no? Se sabe muy bien cuántos vertebrados Exacto. hay, ¿no? Cuántos aves, cuántos mamíferos. Pero esas cifras son una fracción minúscula, ¿no? Comparado con la diversidad de insectos. Ahora, los estudios que se hacen, más que Ujú. nada, es imposible contabilizar las especies porque muchas todavía no se han descubierto. Entonces sabemos que hay más o menos 1 millón de especies que han sido registradas por la ciencia y tienen nombres científicos, han sido caracterizadas, se sabe dónde viven, qué hacen, etc., ¿no? Pero es una fracción. En base a este conocimiento y otros estudios, ¿no?, hechos en zonas tropicales y alrededor del mundo, se estima que más o menos Ujú. el número de especies de insectos anda entre 5 y 10 millones en todo el Paso. planeta, ¿no? Y eso solamente el número de diferentes tipos, ¿no? Diferentes especies. Ahora, imagínate individuos, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de cientos de millones, si no billones de organismos individuales que Individuales. pertenecen a este grupo, ¿no? Entonces, son tantos, ¿no? Y están tan diversificados que tienen un rol fundamental en la naturaleza, ¿no? Eso. Están haciendo muchísimas cosas y nosotros nos damos cuenta, ¿no? Gracias a ellos estamos acá, en gran medida. Claro, eso exactamente. ¿Cuál es el rol de los insectos? Porque a veces uno, sí, pues tiene la idea de las abejas, ¿no? De que llevan el polen, eso, pero en una visión mucho más grande, ¿cuál es el rol que tienen los insectos para hasta hacer nuestro planeta habitable, ¿no? O sea, Ujú. es súper importante. Bueno, los insectos, desde que invadieron ambientes terrestres, hace cientos de millones de años, desarrollaron una relación muy cercana con las plantas, o los Ujú. ancestros incluso de las plantas, hasta el punto en que la dependencia de las plantas hoy en día es enorme con respecto a los insectos. Lo mismo que tú dices, ¿no? La polinización, que es básicamente la reproducción de las plantas, que es mediada por una especie secundaria, ¿no? Es como que Ujú. una pareja de seres humanos necesitara de otro organismo para que transporte, ¿no?, el espermatozoide del hombre al útero de la mujer, para la Ujú. fertilización. Entonces, las plantas, una gran cantidad de plantas, y sobre todo la buena mayoría de plantas que los seres humanos consumen, ¿no?, son
polinizadas por insectos. O sea, dependen de insectos necesariamente para poder reproducirse, para producir frutos. Entonces, el rol que solamente en temas de seguridad alimentaria, los insectos juegan un rol fundamental, porque no solamente es para el consumo de los humanos, no es para la reproducción de las plantas. O sea, tú quitas a los humanos de la escena y las plantas tienen que seguir con su agenda. Y sin los insectos sería imposible. Ya, claro, sí, o sea, es totalmente imposible este tema, ¿no? Inclusive los insectos son una parte vital para inclusive el desecho de organismos, ¿no? O sea, nos ayudan hasta a reciclar la vida en el Por planeta. supuesto. Claro, los insectos son excelentes recicladores. Entonces la materia orgánica que cae al suelo, ¿no? Ya sea de las plantas, cuando las hojas secas caen al suelo, residuos orgánicos y sobre todo animales muertos, los insectos son los primeros en resquebrajar eso en fracciones más pequeñas que eventualmente terminan en abonar el suelo, ¿no? Entonces los insectos son fundamentales para el procesamiento de materia orgánica y para acelerar ese proceso. Ok. Todos esos nutrientes son liberados y eventualmente entran al suelo y entran otra vez al ciclo, las plantas lo toman, etcétera, ¿no? Ya, la mayoría de gente, ¿no? Por lo menos la gran población, rechaza o teme a los insectos, ¿no? Sin embargo, pucha, estamos en deuda con los insectos, ¿no? Tal como, no sé, se genera rechazo, se genera por ciertos factores. ¿Por qué crees tú que ocurre eso? ¿Es un tema de educación? ¿Es un tema de tradición? ¿Es un tema de la población? ¿O son mitos? ¿Por qué crees que ocurre tales miedos hacia los insectos? Sí, es una combinación de factores y depende también de qué sociedad estemos hablando, ¿no? Si nos referimos específicamente a Lima, que es donde ustedes están ubicados y donde Bichodatos empezó a hacer difusión de insectos, empezó en Lima, sobre la fauna limeña. Ya. ¿Y por qué? Porque ahí es diferente porque Lima es un desierto, ¿no? Entonces la diversidad de insectos es baja, pero siempre van a haber insectos que están asociados a los seres humanos, ¿no? Hay insectos que han evolucionado específicamente para estar vinculados a nosotros. Y Mira. los vemos cotidianamente en nuestras casas, ¿no? La cucaracha, la mosca doméstica, la chincha de las camas, en fin, son insectos que nos han perseguido a través de nuestra historia migratoria en el planeta y también están obviamente en Lima. Entonces la experiencia de las personas con los insectos es una negativa principalmente, ¿no? Pero si te vas a otras regiones donde la diversidad es mucho mayor y hay insectos también en el ambiente pasando por ahí que no necesariamente están causando daño, la relación con los insectos cambia también. Depende también de cómo tú te relacionas con los insectos, porque en muchas sociedades también los insectos son fuente de alimento. Entonces, una persona que consume insectos como parte de su dieta regular, su relación con estos organismos, obviamente también es diferente. Entonces, depende del contexto ecológico y cómo esa interacción se da. Pero en general, sí, en general es verdad, hay un rechazo, ¿no?, hacia los insectos, porque se cree que son sucios, porque traen enfermedades, etcétera, ¿no? Que es verdad en una fracción minúscula, ¿no?, de las especies, porque la gran mayoría no tiene absolutamente nada que ver con interactuar con el ser humano y es más, están, como te digo, polinizando cultivos, están moviendo materia orgánica, están asegurándose que las cadenas tróficas se muevan, ¿no? Están movilizando energía. O sea, están haciendo una infinidad de servicios ambientales de valor incalculable, pero nosotros no nos damos cuenta porque no interactuamos con esos insectos. Entonces hay como un sesgo, ¿no? Un sesgo, y es precisamente lo que Bichodatos trata de romper, ¿no? Esa visión negativa de los insectos a través de mostrarlos en su condición más natural, ¿no? Muchos son hermosísimos, ¿no? Tienen colores y formas espectaculares. Entonces, a través de una valoración estética también te puedes conectar con los insectos. Hay insectos que son bastante carismáticos, como las mantis o las mariposas, que llaman mucho la atención y las personas pueden relacionarse con ellos y acercarse a la naturaleza a través de los insectos. Entonces, sí, es verdad que hay algunos que son feos, pero son una minoría. Y la enorme mayoría de insectos nos están ayudando a vivir una vida plena.
lejos Sí, de yo me nuestra acuerdo vista, ¿no? cuando era pequeño, no sé, tendría 7, 8 años, mi papá me regaló un microscopio, de Ah, esos ya. microscopios pues de juguete, ¿no? Que tenían su espejito abajo, todo eso. Pero son poderosos también. Son poderosos, uno puede ver maravillas. Y lo primero que hice fue que vi una mosca. Encontré una mosca muerta, Ya. ahí la agarré, la puse ahí. Y fue la primera vez, de hecho, que vi una mosca de cerca, una mosca en grande. Ujú. ¿Qué ser para más fabuloso? O sea, Sí. los ojos, la boca tiene una especie de trompita, Ujú, las patas tienen pelos, ujú. o algo parecido a eso, ¿no? La parte de atrás de la mosca, no sé, su El abdomen. traserito, eso. Sí, la parte de atrás brilla con colores tornasolados y todo Ujú. eso. Me quedé fabuloso. Es Y una obra de arte, es una obra, literal. es una horrible mosca, ¿no? Y uno dice, oye, pero qué lindo, ¿no? Y Ujú. en cambio, cuando en la casa vemos una mosca, pucha, le echas su baigón o la persigues con tu Ujú. matamosca, ¿no? Sí. Y eso, ¿no? Pero también es cierto que es una tendencia global, en general, desde que cambios en el sistema económico y en el ritmo de vida de la sociedad, el ambiente rural ha sido reemplazado por el ambiente urbano. Ujú. Y en ambientes urbanos la fauna de insectos siempre es depauperada, ¿no? Es reducida e impactada. Entonces, las personas en general se desconectan un poco de la naturaleza, ¿no? Y eso afecta también percibir cosas cotidianas como el canto de los aves, ¿no? Los ciclos de la naturaleza y los insectos Claro. en sí mismos. Entonces, es también un poco tiene que ver con el cambio del estilo de vida a través del desarrollo económico de las sociedades humanas, ¿no? Las Ujú. personas que viven en ambientes más rurales, ¿no? Están en contacto con este tipo de Claro. organismos, ¿no? Y su vida, su percepción de la naturaleza es diferente. Ujú. Ujú. ¿Es cierto que la cucaracha doméstica, la que hace saltar al 99,999% de la población, al menos en las zonas urbanas, no es un insecto súper sucio, sino que más bien es limpio, en sus estándares, ¿no? Es un instrumento, es un insecto aseado, digamos. Bueno, sí y no, ¿no? O sea, todos Ya. los insectos mantienen un grado acicalamiento porque Ujú, necesitan mantener sus órganos sensoriales, ¿no? Las antenas, los ojos, las patas, limpios para poder percibir su entorno de manera eficiente. Pero también es cierto que muchos viven en zonas donde está su alimento y que puede contener altas poblaciones de bacterias, por ejemplo, ¿no? Como la ujú. cucaracha gusta comer materia orgánica, ¿no? Los desechos, que en el bosque las cucarachas están debajo de la hojarasca comiendo la materia orgánica que está en el suelo, Ujú. en la mayoría de los casos. Y la periplaneta americana, que es aquella especie la cucaracha sin desagüe que todos conocen, gusta de comer también lo mismo. Entonces, ¿dónde se encuentra la mayor cantidad de eso? En los desagües pues, de las ciudades. Entonces, es el Claro. paraíso para ellas, ¿no? Y ahí también resulta que hay mucha contaminación bacteriana. Entonces, la cucaracha está haciendo sus cosas y, sin querer queriendo, está transportando bacterias y otros patógenos en sus patas y puede ser un vector, ¿no? Ujú. Pero en una región boscosa, lo que pasa es que al consumir materia orgánica, normalmente esa materia orgánica está siendo consumida por microorganismos también. Entonces pone en contacto al insecto con estas colonias bacterianas y inevitablemente se van a impregnar de aquellos organismos. Entonces ellos se limpian, ¿no? Se limpian, se limpian. Entonces, no es que estén transmitiéndolo a propósito, ¿no? Sino es una cosa circunstancial. De ahí viene pues la mala reputación de las cucarachas, ¿no? Porque en las ciudades se les ve que están metidas en el desagüe, salen de ahí, ocurren en grandes cantidades, huelen un poco feo también, en grandes Claro. números y se detectan. Y aparte también es una visión terrorífica para muchas personas, ¿no? Sobre todo cuando levanta vuelo, la cucaracha voladora, que es la misma, o sea, esa cucaracha de desagüe también puede volar, Ya. solo que no lo hace frecuentemente porque no es su hábito. Pero en ¿A una todas las cucarachas circunstancia. de desagüe pueden volar? Sí, sí. Vaya. No pueden hacer un vuelo quizás sostenido como una mosca, pero sí pueden Claro. desplazarse si necesitan, ¿no? Entonces, Ah, mira. en ciertas circunstancias la cucaracha va a saltar y va a volar, ¿no? Y las personas a veces piensan que lo hacen a propósito, que me Sí, sí, sí. persiguen, ¿no? Esas historias también las hacen. Hay muchos mitos, ¿no? Hay muchos mitos. En Bichodatos tenemos una sección que le llamamos bichomitos. Ya. Entonces ahí tratamos de romper alguno de esos mitos explicando cuáles son los hechos reales detrás de estos.
Sí, porque podemos recoger más de una docena de testimonios así fehacientes en que la cucaracha la atacó a la Sí, la persona, ¿no? persiguió. La persiguió y se movió de un cuarto a otro y Ajá. le siguió el rastro y la verdad es que la cucaracha no tiene asunto con nosotros, ¿no? O sea, es todo No. lo contrario. Eh, ¿Cómo es el tema este de que los insectos en general, algunos insectos, unos de ellos, son una fuente enorme de proteína? Y de hecho, el futuro Claro. de la alimentación para un planeta Tierra superpoblado sea con una dieta, no en base, pero sostenida sobre insectos. Sí, la entomofagia es un tema que he investigado también a fondo. Y la entomofagia es una práctica que tiene arraigo en muchísimas regiones del mundo y el Perú no es excepción. De los estudios que yo he hecho, he contabilizado más de 150 especies que son comestibles, que se comen o que se pueden comer. Y depende de dónde 150 estemos. especies. Sí, obviamente hay muchas más, ¿no? Ajá. No existe una documentación detallada de todas las especies que pueden ser consumidas, pero por lo menos de esas que yo te digo, de ese número sí es confirmado que son comestibles. Yo he Entonces, comido solamente uno, el suri, en la claro, selva. es el más Eh, famoso, ¿no? Pero hay una Rico, ¿ah? gran diversidad. Uf, tú no tienes idea de todas las cosas que se comen. ¿Por qué? ¿Y por qué se comen? Porque, sobre todo en fase larval, porque tienen un alto contenido de proteínas, y minerales, y vitaminas, y etcétera, ¿no? Entonces, es parte de la dieta de muchos seres humanos en todo el mundo. Lo que pasa es que si te vas a la Amazonía peruana, ahí Ujú. las personas, hay algunas especies que son parte de digamos, de la culinaria regional, ¿no? Como uno de Ya. ellos es el suri, las hormigas cortahoja, que le llaman la siquizapa, y algunos otros más. Pero en otras zonas del Perú, en la costa, por ejemplo, no se consumen insectos. En los Andes sí, sobre todo en los Andes del sur, que todavía se mantienen algunas tradiciones andinas, ¿no? de consumo de insectos, existe esa práctica. Entonces, en muchas regiones del mundo, acá en Canadá, por ejemplo, esa industria está bien avanzada. Hay granjas que se producen ciertos tipos de insectos que se Ya. procesan ya sea para consumo directo o como aditivo para otros productos. Por ejemplo, alimento animal, alimento para mascotas. Y vas a un market, ¿no? Como quien va a cualquiera de esos markets en Lima y ahí están los productos y los puedes comprar. Ujú. Entonces, hay un gran impulso, ¿no? de los gobiernos por desarrollar esta industria. Países Ya. desarrollados incluso que no tienen una tradición entomofágica arraigada como lo tiene el Perú y otras regiones del mundo, ¿no? Ujú, ujú. Entonces sí, Eh, es una fuente de alimento poderosa que tiene también un montón de beneficios ambientales, ¿no? claro. La contribución proteica es igual o superior a los productos cárnicos que los seres humanos normalmente consumen. Igual Se o requiere, superior. Entonces sí, es una fuente muy es una grande. fuente muy buena. Y en situaciones de cambio climático, por ejemplo, en la que la anchoveta, ¿no? está restringida o es menos abundante, o el frijol de soya que requiere de ciertas condiciones climáticas para poder producirse, el reemplazo con proteína de insecto parece una fuente pues, lógica y muy rentable. Sí. Porque, No te sí, olvides de tu micro. sí, acá lo tengo. Sí, ya, perfecto. Entonces, y en el Perú tenemos una gran diversidad de insectos. Vamos, tenemos la Amazonía, que debe ser Ujú. un megaparaíso de insectos, pero también están los Andes, la costa, Claro. ¿no? Entonces tenemos muchos de ellos, ¿no? La diversidad es impresionante. Perú es uno de los países megadiversos del planeta. Entonces, como tal, alberga una buena parte de la biodiversidad de ecosistemas, de organismos y de genes también de todo el mundo. Y los insectos es lo más diverso. A donde tú vayas, siempre va a haber más insectos que cualquier otra cosa. Entonces, Claro. el grueso de la biodiversidad peruana son insectos, ¿no? Pero no se les da la importancia que se debe, porque a veces se habla de la biodiversidad, ¿no? Y nos muestran el pajarito, nos muestran, ¿no?, el monito, que son, no por desmerecerlos, ¿no? Pero en realidad es una fracción mínima de la biodiversidad. La biodiversidad real está en los insectos. ¿Cuántos hay? En Perú no se sabe. Te puedo decir Claro. algunos grupos aislados, ¿no? Por ejemplo, se sabe que de escarabajos, nada más, que es uno de los grupos más diversos, hay como 10.000 especies, solo de escarabajos, ¿no? Pucha.
Y Ya. no estamos hablando de otros grupos hiperdiversos también, como son las mariposas y polillas, las avispas, hormigas y abejas, las chinches, ¿no? Sí. Pero la diversidad, en los años 90 se hizo una aproximación fue publicada en la revista peruana de entomología y estaba hablando de más o menos 40.000 especies, ¿no? Total. 40.000. Pero las figuras por lo menos 5 veces más eso, Sí, ¿no? claro. Uf. Y me quedo corto. Entonces, todavía no hay un alcance moderno. Yo en mis tiempos libres he estado trabajando un poco en amalgamar un listado de especies de Perú, pero es una tarea titánica, ¿no? Que no va a Claro. ver la luz todavía de aquí a un par de décadas más, porque es algo que hago por separado en mi tiempo libre. Pero de algunos grupos te puedo decir, ¿no? De escarabajos hay más o menos 10.000 especies, de mantis religiosas tenemos unos 100 especies, de efemerópteros que viven en los ríos y quebradas hay más o menos unas 50 y tantas especies, y va sumando, ¿no? Pero los grupos más diversos son los difíciles de contabilizar, porque también no se han estudiado y no hay muchos taxónomos peruanos dedicados al estudio de la biodiversidad de insectos, ¿no? Son poquísimos, ¿no? Y el gobierno peruano tampoco da un impulso al conocimiento de la biodiversidad de insectos, lo que es extraño, porque es lo que más hay, ¿no? Y tiene mucha utilidad en diferentes aspectos, ¿no? Son indicadores biológicos, Claro. tienen un gran valor como temas de servicios ambientales, ¿no? Se consumen como alimento, son polinizadores de cultivos, o sea, control biológico, o sea, la importancia que tienen es fenomenal, pero el estudio es escaso. Sí, claro, claro. Bueno, como todo en nuestro país, ¿no? Hay partes de la ciencia que no se Sí, pues. apoyan. La tradición, el folclore popular, principalmente aquí en el Perú, tiene unas raíces, unos amarres con la presencia de los insectos muy arraigada, ¿no? Yo soy del Cusco, por ejemplo, ¿no? Y a algunos insectos se les trata mejor que a otros, ¿no? Ujú, Cuando veíamos una libélula, significaba que venía una visita. Entonces ujú, veíamos una libélula volando por la casa y, no, va a venir una visita. Pero cuando veíamos es una especie de mariposa que la llamábamos taparaco localmente, ¿no? ujú. Que es una mariposa toda fea, media marrón, gris, oscura. Cuando la veías en la casa significaba muerte o significaba malas noticias. Entonces se ganaba su escobazo la pobre mariposa sin tener la culpa de nada, ¿no? O sea, solamente estaba parado al lado del foco, ¿no? Ese tipo de creencias, de costumbres, podrían en algún momento llegar a poner en riesgo la diversidad de insectos que tenemos en el Perú, o cuáles son los principales riesgos que tenemos, porque ya sabemos que sin insectos, pucha, Ujú. el futuro nos va mal. ¿Cuáles son los peligros que afrontan? Sí, ocurre con muchos organismos, ¿no? Que gozan de poco prestigio, Sí, porque algunas especies sí son peligrosas, pero no la gran mayoría. Le ocurre a las serpientes, por ejemplo, ¿no? ujú, Cualquier culebra que ve por ahí, ¡pum!, machetazo, sí, ¿no? claro. Cuando en realidad no son todas venenosas y están cumpliendo un rol importante también. Entonces, pero con los insectos es un poco diferente porque un exterminio sistemático a una especie en particular es difícil, porque aquí, claro, la podemos entre todos destruirla en esta región, pero en otra región donde esa tradición no existe, todavía persiste, ¿no? Claro. Entonces, el problema con los insectos tiene que ver con los pesticidas, ¿no? Ujú. Que se utiliza mucho en operaciones agrícolas, a veces de manera un poco regulada, e incluso marcas o sustancias que están prohibidas en muchas otras regiones, pero que en Perú se siguen utilizando sin control alguno. Entonces ese uso indiscriminado de pesticidas sí tiene un efecto poderoso en las poblaciones de insectos, ¿no? No solamente en la especie que quieres eliminar, que es una plaga, sino también en otras especies que están cumpliendo un rol importante y que no tienen nada de plaga, ¿no? Polinizadores, controladores biológicos, especies que están en el suelo moviendo materia orgánica. Entonces ese exceso de pesticidas en el entorno altera los procesos biológicos y pueden causar desbalances, ¿no? Puede surgir otra plaga, por ejemplo, que tiene resistencia. Ese es otro problema. Pero Claro. eventualmente los bichos evolucionan y se adaptan, ¿no? Y lo hacen rápido. Entonces, lo que antes funcionaba, ahora ya no funciona. Entonces, ahora, ¿qué tienes que hacer? Otro químico, ¿no? Y después otro, y después otro. Entonces, no es prudente utilizar pesticidas, sino utilizar estrategias de manejo integrado de plagas
que sí, a veces pueden utilizar un poco de pesticidas, pero también utiliza otras estrategias de forma integral para controlar las poblaciones o por lo menos manejarlas a un punto en que no pasan un límite en el cual ya son un problema. Claro. También todos esos pesticidas eventualmente van al agua también, contaminan las especies que están ahí, a los consumidores posteriores, que muchas personas también dependen de estos recursos en zonas amazónicas, por ejemplo, la minería ilegal, ¿no? Que vierte innumerables volúmenes de sustancias tóxicas como el mercurio, que entran en la cadena trófica y eventualmente terminan en los consumidores también. Entonces, querer combatir a los insectos no solamente es esto absurdo, ¿no? Sí, pero tiene un efecto de rebote negativo hacia la sociedad y los ecosistemas en general. ¿Cuál es el tema con las abejas? Porque mucho se lee, mucho se encuentra por redes sociales de que las abejas se están extinguiendo, de que las abejas están desapareciendo, de que esto va a complicar muchísimo la producción agrícola a futuro. ¿Qué es lo que está pasando con las abejas? Está pasando lo mismo, es básicamente lo que te estoy comentando. O sea, Ya. los pesticidas tienen efectos que no siempre son previsibles. Entonces, puede que sí, te ayuda a controlar una plaga, o en el caso de las abejas, a veces se imponen pesticidas dentro de las colmenas para controlar parásitos de las abejas que debilitan las colonias. Y a veces pueden tener efectos que no se estimaron. Entonces, pero en general sí se ha observado que hay un decline importante de insectos en diferentes regiones del mundo donde existen estudios de largo plazo, ¿no? Pero los insectos son tan abundantes y tan poco a veces visibles que para poder percibir un cambio poblacional tienen que hacerse estudios muy detallados y bien precisos a lo largo de tiempos largos para poder percibir esos cambios. Entonces, esos estudios ya se han venido dando, ¿no? Y Ya. muestran que efectivamente las poblaciones de varios insectos han disminuido. Y en Lima, por ejemplo, me acuerdo cuando yo era niño, había una gran diversidad de insectos. Me pasaba los veranos cazando insectos en el parque, ¿no? Con mis amigos, y es así como surgió mi interés. Y con los años noté, ¿no? un decline importante de especies que antes estaban ahí, ya no están, o se les ve muy poco, ¿no? Depende también, ahora por el tema del fenómeno del niño, la temperatura está bien alta y eso a los insectos los favorece pues enormemente, ¿no? Entonces, en Bichodatos nos llega un montón de consultas de bichos que de vez en cuando mandan un tweet, ¿no? O una consulta y ahora vienen pues pero en fila, porque hay más diversidad o se nota más que el calor acelera sus ciclos biológicos y los favorecen. Entonces el clima también, los insectos son muy sensibles al clima, ¿no? Los primeros en percibir son ellos, ¿no? Y tomar ventaja de las condiciones. Entonces se nota también la diferencia. Entonces puedes pensar, pero hay un montón de bichos, sí, pero es ahora, ¿no? Pero la tendencia es hacia una reducción, ¿no? Las poblaciones siempre fluctúan, como el clima, ¿no? Pero ¿por qué dicen cambio climático? Si calentamiento global, se hace un frío horrible. Se hace un frío, claro, sí. Fluctúa, pero hay una tendencia que es hacia arriba, ¿no? En el largo plazo se ve, no en el corto plazo. Entonces, en los insectos ocurre igual. Si eso sigue ocurriendo, bueno, yo siempre digo que el fin del mundo no va a venir con un ataque extraterrestre, sino con la reducción de la población de los insectos, ¿no? El colapso de los insectos. Exacto. Y ya eso iba la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si se extinguen todos los insectos y desaparecieran los insectos de nuestro planeta? Eso sí que es un escenario pues, terrorífico que ninguna película de Hollywood todavía ha logrado capturar, ¿no? Pero yo considero que es bastante difícil de que los insectos puedan desaparecer. Porque los insectos han sobrevivido varias extinciones masivas a lo largo de la historia, ¿no? Peores, sí, claro. Peores, ¿no? Mira, los dinosaurios, que eran organismos totipotentes, ¿no? Que estaban en prácticamente todo el ecosistema y todas las formas que te puedas imaginar, chao, ¿no? Y los insectos, sí, seguramente sus poblaciones se ven enormemente reducidas, pero con el tiempo se recuperan y se diversifican de nuevo. Entonces, pero una reducción notable de grupos clave, por ejemplo, polinizadores, definitivamente podría traer unas consecuencias severas, porque las plantas requieren de insectos para reproducirse. Si no se pueden reproducir, entonces, ¿cómo se regeneran las poblaciones en el futuro, ¿no? Como Claro. y eso afecta a la cadena trófica, porque no solamente las plantas, hay los organismos que se alimentan de las plantas, ¿no? Y los organismos que se alimentan de aquellos que comen plantas, hasta arriba hasta nosotros.
Entonces toda la Hasta cadena arriba se ve afectada. que llegamos Toda. nosotros y ahí se acaba todo, ¿no? O sea, ahí vamos a comenzar a tener problemas. Claro, o sea, ¿quién va a... Por ahí hay estudios que buscan, ¿no?, reemplazar los insectos polinizadores con mini drones, ¿no?, que puedan Sí. polinizar. ¿En serio? O sea, ¿por qué no inviertes esa plata, ¿no?, en programas de conservación de insectos en vez de estar pensando en qué va a pasar? Como ya Suelta 10 proyectándote millones una de manera mini-drones. bien pesimista, ¿no? Sí, Pero sí, los insectos son como la goma de los ecosistemas, ¿no? Le dan de comer a una infinidad de animales, facilitan la reproducción de una infinidad de plantas, ¿no? Entonces, si se te caen los insectos, los ecosistemas literalmente pueden colapsar también. Eventualmente se recuperarán, ¿no? Pero en el camino hay consecuencias severas. Claro, sí. ¿Qué consejo podrías darle a las personas que nos están viendo y oyendo sobre los insectos? ¿Cómo comportarse? ¿Cómo no perderle el miedo? No sé, Ujú. ¿qué nos podrías recomendar a todos? ¿Cómo cuidarlos? Ah, bueno, como les digo siempre en Bichodatos, ¿no? Cuando vean un insecto que está en tu casa, ¿no?, lo más probable es que sea un insecto que haya entrado atraído por la luz, ¿no?, en la noche y está desorientado. Entonces, puedes ayudarlo agarrándolo con un frasquito y sacarlo afuera al jardín o a la calle, ¿no? Ya sea una polilla o una araña, etc. Eh, Otra forma de combatir el miedo es informándote. Entonces, hay Ujú. insectos y artrópodos en general que siempre los vas a encontrar en tu casa, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen, viven con los seres humanos. Son insectos que se han evolucionado para vivir dependiente de los seres humanos. Entonces, los vas a encontrar en tu casa. Algunos sí pueden ser molestos, ¿no? Como una cucaracha, por ejemplo. Bueno, si la cucaracha te molesta o si hay mucho, lo que deberías hacer es limpiar tu casa un poco más, Ah, ¿no? Mantener la comida fuera, no accesible, de repente poner unas trampas para eliminar algunas cucarachas, porque también la gente se queja de las arañas. Hay muchas arañas en mi casa. Si hay muchas arañas en tu casa es porque hay muchas presas, ¿no? ¿Qué comen claro. las arañas? Otros insectos. Entonces, no se trata de eliminar la araña, porque además te está haciendo un servicio, ¿no? Está Claro. eliminando las plagas domésticas. Entonces, sí, pero ¿y si me pica? Bueno, va- no todas las arañas te van a picar, ¿no? Eso. Las que son realmente peligrosas, como la Loxosceles, que es la araña casera que le llaman, esa sí es peligrosa, ¿no? Y es importante reconocer. Entonces, ¿qué es clave? Saber reconocer aquellas especies que sí te pueden causar un daño, ¿no? Que Ujú. son contaditas con los dedos de las manos. Y especialmente apoyar a las especies con cosas simples, ¿no? Si tienes un jardín, ponle un poquito más de macetas con flores, recovecos, no metas pesticida en tu jardín. Claro. Si tienes un huertito, utiliza controladores biológicos, ¿no? Si ves una mariquita, déjala ahí porque te va a ayudar. Si ves una crisopa, déjala ahí porque se va a comer tus pulgones. Ujú. Ese tipo de cosas, ¿no? Si hay una araña hermosa, ¿no? Siempre nos mandan fotos de esa araña de jardín grande, ¿no? En su tela de araña, Sí. bonita, amarilla, con plateado. Me va a picar, No, esa araña está en su tela, no te va a ir a buscar, no va a buscar tu dirección para No se va a picarte. meter en la noche a tu cama. O No, sea, no, está en su tela, es súper mansa, no tiene nada que ver con eso. Manténla ahí, ¿no? Puede atrapar otros insectos que se puedan ser un poco más indeseables, quizás. Entonces, no matar a los bichos de manera indiscriminada. eso. Ese es uno de los mensajes que tratamos de mandar, ¿no? Y Y bueno, cuando favorecerles. encuentren, Sí, dime. no, que cuando la gente, las personas encuentren un bicho que no conocen, una foto y te la mandan a Ah, sí, por arroba supuesto. bichodatos. Nosotros Mi- Sí, recibimos consultas de todo el mundo, sobre todo Iberoamérica. Y siempre con lo mismo, ¿no? Que muchos insectos de casa, pero también gente que gusta tomar fotografías de insectos que ven por la naturaleza, ¿no? Tomar fotos de insectos es una actividad muy gratificante. Hacer una pequeña colección de fotografías de insectos también, si tienes una buena cámara y buena luz, puedes tomar fotos maravillosas, ¿no?, de los insectos. claro. Siempre ayudan también, muchos ayudan, ¿no? Se posan, se quedan quietecitos. Entonces también es una buena forma de desarrollar un gusto por ellos es a través del valor estético, ¿no? Por eso siempre ponemos imágenes de insectos muy bonitos. Nos mandan una foto de un Sí, bicho medio aplastado, con poca luz, lo identificamos y le ponemos una descripción con una foto bien bonita de la misma especie, claro. ¿no? Para que se pueda apreciar su belleza y pueda ser un poco más atractiva, ¿no?, la próxima vez. Entonces muchas personas nos dicen,
Gracias a Bichodatos ya no aplasto los bichos, no, ahora los saco por la ventana. Entonces cuando nos mandan esos mensajes, ya, hemos salvado la vida de unos cuantos bichos y esos han ido a seguir con su labor. Sí, claro. Yo, de hecho, gracias a ti, gracias a tu cuenta, hay estos escarabajos que vuelan, que le dicen toritos. Yo siempre le dije torito, esos chiquitos, que entran en la noche y suenan y se chocan contra el foco, todo. Tú pusiste un tweet que no pican, no muerden, no hacen nada. Y de hecho, lo que hago es que... Y vuelan poco los pobres. O sea, se cansan y ¡pum! Caen. Y caen. Lo agarro y lo saco por la ventana, lo boto al jardín y sigo con mi vida, ¿no? Lo pones en un vasito, o ya si eres más valiente, lo agarras detrás del lomo. Sí. A veces escarabajitos tienen uñas largas. Y ahí me aprovecho para darle una mirada a los colores, a las formas. Y oye, son bonitos, ¿no? Son lindos. Y un paseo por la selva. Perfecto. Estupendo. Incluso mejor, ¿no? Es una diversidad enorme de cosas que no ves en la zona costera. Porque la zona costera es desértica, entonces la biodiversidad de insectos es baja. Entonces no tienes una apreciación ni siquiera cercana de lo que es la verdadera dimensión de la diversidad de estos organismos. Sí, Julio. Muchísimas gracias. Ya nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido un enorme gusto conversar contigo. Igualmente. Gracias por tu tiempo, por la conversación. Y bueno, en este episodio hemos hablado sobre el sorprendente, fascinante, fabuloso mundo escondido de los insectos, qué son, cuántos hay, la diversidad y sobre todo cuán importantes son para nuestra vida y para nuestro ecosistema y para que sigamos nosotros compartiendo este planeta con ellos, ¿no? Comencemos a tener una mirada distinta de los insectos, sin desprecio, sin rechazo, más bien con mucha curiosidad. Hay que valorarlos y sobre todo aprender sobre ellos. Esto ha sido todo, Julio. Muchísimas gracias nuevamente. Un enorme gusto tenerte. Gracias, Patricio. Y con nosotros nos vemos en el siguiente Ciencia al Día. Chao. Hasta la próxima. Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP conducido por Patricio Valderrama.